신앙 고백합니다. 주는 그리스도시요 Vamos a hacer la 살아계신 confesión de fe. 하나님의 Tú eres el 아들이시라. Cristo, el Hijo del Dios 아멘. viviente. 우리 해외 Amén. 성도들도 Vamos a saludarnos y 환영합니다. vamos a 서로 saludarnos con los 인사합시다. creyentes que están en el 전도 extranjero también. 캠프는 지상 천국입니다. Debemos hacer evangelización continua. 한 번 더 합시다. 다른 사람하고 오늘 뭐 명절인데 많이 Vamos a 한국 decir lo 많이 mismo 왔네, 그래도. a otras personas 서로 diferentes. 한번 더 제일 가까운 A saludarnos otra 예수에 vez. 미칩시다. Vamos a saludarnos otra vez con la gente que está cerca. Vamos a estar locos por Jesús. 이거에 말씀 가지고 Hoy les voy a 믿음의 compartir 절대 망대라는 la palabra 제목으로 con el 말씀을 título de la torre 드립니다. absoluta 지난주 de la fe. 필리핀 팔라완에서 Durante la semana pasada estuvimos en el 진행됐습니다. multicamp, 저는 el multicampamento que se llevó a cabo en Filipinas. 또 의사 세 분 해서 그렇게 이 의료 캠프를 포함해서 Y llevamos diferentes de cultura, medicina. 제주도보다 한 몇 배 큰데 100만 명이 사는데 흔들고 왔습니다. 그리고 안티폴로에 Y estuvimos en diferentes lugares, también estuvimos en Laguna y en Antipolo, y en estos lugares todavía continúan. La siguiente semana se va a llevar a cabo en McCarthy. Ahorita que estuve en este lugar, en Filipinas, di una lección especial para todos los pastores. Eran alrededor de 600 que nos reunimos en un hotel. Ahí comían, dormían, hasta les dimos un regalo. Y decían, uy, es la primera vez que en la historia de Filipinas se reúnen tantas personas en un hotel a escuchar la palabra. Y yo no pensé que fuera la primera vez y me sorprendí mucho. Pero dicen que es la primera vez que pasa algo así. Entonces, ¿cuán conmovidos deben estar ellos? ¿Qué pasó esto? Por primera vez y venían personas, venían alrededor de 500 personas y no había ya silla. Y entonces dijimos, no. Y entonces en cada lugar donde había espacio se ponían más sillas y más sillas. Y así se logró que estas 500 personas pudieran entrar. Se llevó a cabo también este festival de Filipinas y Corea. Y wow, se reunieron alrededor de 1.500, como 15.000 personas, alrededor de 15.000 personas. Y la verdad, yo estaba muy sorprendida. Yo no sé, acá, cuando nuestros jóvenes van allá, se vean tan lindos. La verdad, yo acá no me doy cuenta cuando estamos todos acá. Pero cuando estaban allá, wow, era sorprendente. De verdad, parecían cantantes, parecían artistas de K-pop. De verdad, era sorprendente. Y todo el mundo, no era solamente que hicieran bulla. Era más alto que ese último amén que hace nuestro grupo de alabanza acá. Gritaban bastante las personas que estaban allí. Alrededor de 1.600 personas. Fueron 1.600. Vinieron y escucharon este evento de K-pop. Y los jóvenes lo hicieron tan bien, que yo creo que todos pensaron que realmente eran artistas de verdad. Yo los veía, yo decía, "Ah, de verdad son de nuestros jóvenes". Yo no entendía cómo pueden hacer todo eso y cómo pueden estar también recibiendo entrenamiento, lo hacían tan bien. Y que como entonces yo estuve averiguando cómo hacían también, y fue que durante varios meses, toda la madrugada, hasta la madrugada, practicaban todas las noches. Y yo les decía, ¿este quién es? Y no, él es policía, él trabaja en Samsung. Tenían diferentes tipos de trabajo, pero salían de trabajar y enseñaban por meses hasta la madrugada. Y entonces, claro, para ellos era muy emocionante. Fue un ambiente que no se ve en Corea. Y después, el pastor Tom
한국 사람이지만 미국 시민가 있잖아. 그러니까 막 영어로 팍. El pastor Tom salió y predicó y él vivió en Estados Unidos por mucho tiempo y después, aunque sea coreano, él salió y predicó la palabra en inglés y wow, era impresionante. 너무나 감사한 캠프고. Fue un campamento de mucho agradecimiento. Yo decía, wow, realmente este es el cielo en la tierra. 캠프 현장이 Es, el campo 못 본 분들은 다 맛을 한번 보시기 de misiones en la tierra es lo que Dios anhela. Y ahorita estamos en el tiempo de 추석 기간 동안에 주일 설교를 잘 안 Chuseok en Corea, 설교하느냐. el tiempo de la cosecha coreana. 정치인들이 온다 이야기 들었어요. 예, 지금 이 강서구가 지금 난리 났거든요. Y, 나서 뉴스마다 막 y, 강서구 이 y la región en la que estamos, la localidad en la que estamos, salen las noticias bastante. 보니까 지금 국회의원들이 막 이렇게 많이 온 적 처음 보네. 원내 대표부터 다 와서 나중에 뭐 좀 소개하겠습니다만은 추석 기간에 그래서 제가 이게 설교를 해야 되겠다라고 그렇게 Entonces, 왔는데 명절이라도 이렇게 많이 ahorita que estamos en este tiempo 감사하고 지금 참 de esta cosecha coreana, que es un festivo en Corea tan largo, me alegra mucho ver tanta gente que está dando el culto el día de hoy. 이번 주 화요일까지 추석 Y esta semana se va a hacer, este festivo va a ir hasta el martes de esta semana. De manera que hay muchos creyentes que están fueron a sus ciudades natales y se están encontrando con sus hogares que son no creyentes. Y yo les dije esto la semana pasada. Yo espero y yo sé, yo creo que ustedes van a contagiar de Jesús. Y si ustedes van y dicen, ay, yo no puedo contagiar de Jesús, entonces digan, no se preocupen, ustedes, no es difícil. Si se preguntan cómo pueden hacer esto, tienen que hablar quiénes eran ustedes antes de Jesús, después de conocer a Jesucristo y cómo ha cambiado su vida. Hay personas que dicen, no, es que yo he visto como una pareja de esposos contaba a la esposa, el esposo contaba, dice, yo he visto el cambio de mi esposa, yo como esposo viendo el cambio de mi esposa, dije, wow, realmente que ella haya cambiado así es sorprendente. Y entonces cuando la gente cercana empieza a ver esos cambios en la vida de nosotros, esto se vuelve, empiezan a decir, wow, es sorprendente. ¿Y esto cómo se llama? Evangelismo de testimonio. Esto es evangelismo de testimonio. Nosotros que hemos hecho nada, es el Señor. Y nosotros siempre vamos a tener este antes y después de conocer a Jesús. Y nosotros solamente tenemos que vivir nuestra vida en ese antes y ese después. Y dar nuestro testimonio. Y entonces, porque hay momentos en los que yo no tengo testimonio, yo no tengo que contar. Es porque no están recibiendo gracias, porque si no tienen cambios, porque no están recibiendo la palabra. Yo espero que ustedes dejen de estar confundidos y que realmente experimenten la palabra. Después, cuando nosotros no compartimos, cuando nosotros no hablamos, después decimos, yo ¿por qué no hablé en ese tiempo? Yo debía haber hablado ese día. Y la verdad es que esas palabras ya no tienen ningún efecto, ya no sirven para nada. Cada vez que nosotros nos encontramos con cualquier persona, cuando nos encontramos con diferentes personas, ¿yo qué tengo que hacer? Yo qué tengo que decir a solo Jesucristo. Tenemos que, el único testimonio es Jesús y la obra de Jesús en nuestras vidas. Y no tenemos que estar repitiéndonos diciendo, debía haber compartido, debía haber hablado en ese tiempo. No, sino en su momento hablar. En el momento que es. Y Pablo hacía esto tanto que le dice, yo estoy limpio de la sangre de otros. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que él conocía, a todos les compartió el Evangelio. 송혜 씨가 죽었습니다. 송혜 씨가 우리 교회 공연하러 왔을 때 그때 90이 넘었습니다. 그 90 넘은 송혜 씨가 멀쩡하게 사회 보지만 내가 볼 때는 얼마 못 살 것 같아. 그리고 내 방에 왔을 때 나는 무조건 영접시켰어. La vez pasada vino una persona muy importante de nuestra iglesia y percibía muy bien. Pero cuando él vino a mi oficina para una reunión, yo le hice hacer la oración de fe.
예수 믿는 거 아무 상관없어요. 예수님이 연기에 Y 날아갑니까? yo le dije, nada importa. 예수님 알코올에 날아갑니까? 그래 아무 상관없어. 그거 No importa si usted tiene 끝이야, 그건 끝이야. algún problema, si tiene un problema con alcoholismo, eso no impide que usted reciba la salvación. 어떻게 되겠어? 그분이 천국 간 지옥 간 나는 몰라. 영접을 제대로 했으면 천국 갔을 것이고. Entonces lo importante es que las personas reciban correctamente la salvación. 구원은 공짜요. La salvación es gratis, es por gracia. No se necesita ningún tipo de esfuerzo. 강도 휴가뿐 강도요. 강도지만은 달리가 죽어가면서 예수여 당신이 가는 게 나도 데려갈 줄 알았다. 같이 가자. Jesús, 너와 나 오늘 cuando había 가면서 예수 믿으면 구원받는다니까. la otra persona que estaba junto a Jesús en la cruz y le dijo, él era un pecador, era un ladrón. Y él aceptó a Jesús y Jesús le dijo, hoy mismo vas a estar en el cielo conmigo. No se necesita ningún esfuerzo. El esfuerzo es religión, no es evangelio. Por eso le estoy diciendo, es gratis. Nosotros no tenemos que hacer nada por la vida eterna, o dar dinero, o hacer algún tipo de esfuerzo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada a cambio de lo que es la vida eterna. Por eso es gratis. Nosotros cuando vivamos nuestra vida tenemos que imitar la forma en la que Pablo vivía. Y en especial cada vez que ustedes se encuentren con una persona, cada vez que encuentren una persona, cada vez que dicen, yo realmente mi misión es compartir el Evangelio. Cada vez que ustedes ven a una persona y quieren compartir el Evangelio, no son ustedes, es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo, diciéndoles, no importa si ustedes están listos, si no están listos, si la persona va a creer, si la persona no va a creer. Ustedes no tienen por qué estar pensando, solamente tienen que compartir. La palabra que vamos a ver hoy es Hechos 27. Y ya por fin está Pablo dirigiéndose hacia Roma. Pablo fue a Jerusalén y a causa de la difamación de los judíos, él fue arrestado y estuvo en custodia durante 2 años. Pero el gobierno decidió que él apeló para que lo llevaran hacia Roma. Él dijo, no acá, sino delante de... ¿Por qué? Porque él tenía la misión de compartir el Evangelio, de compadecer ante el César, para testificar el Evangelio ante el César. Entonces él apeló a ir hacia Roma. Y de la misma manera en la que nosotros ahorita fuimos a hacer misiones y nos subimos en un barco y nos dirigimos a otro lugar a hacer misiones, Pablo no lo podía hacer de esta manera. En esa época no había una diferencia entre los barcos de carga y los barcos para pasajeros. De manera que él se dirigía, se movilizaba en un barco de carga. Y la verdad, en esa época no había tanta forma. Ahora nosotros podemos predecir cómo va a estar el clima, podemos predecir lo que va a pasar a causa del desarrollo de la ciencia. Sin embargo, en esa época no era así. Ellos no podían saber con precisión qué iba a pasar y muchas situaciones inesperadas surgían todo el tiempo. De manera que cuando ellos estaban dirigiéndose hacia Roma, hubo una crisis muy grande, puesto que empezó un huracán. Eso no es simplemente un viento, sino fue un huracán muy fuerte. Si vemos en el versículo 20 dice, y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, ellos ya no tenían ninguna esperanza de poderse salvar. O sea, no se podía ver absolutamente nada hacia los lados. Y ellos estaban dentro de esta situación y solamente Pablo estaba... Podemos ver en este versículo que solo Pablo tenía este misterio, este secreto de poder disfrutar la verdadera paz en medio de estas circunstancias. Y hay una razón, y es porque Pablo podía tener esta actitud de paz en medio de esa circunstancia. Y es porque él tenía la torre absoluta de fe, como el título de hoy en su vida. Cuando nosotros en nuestra vida vienen diferentes tipos de huracanes, de diferentes apariencias, de diferentes formas. Pues yo espero que en estos momentos todos los creyentes de la iglesia de Iguana, de la misma manera en que Pablo
tenía establecida esta torre absoluta de la fe, ustedes también la tengan establecida y puedan testificar a Cristo en cada circunstancia. Primer punto, fe que prevalece sobre las circunstancias. Versículo 1 al 2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Vemos que este versículo empieza, al comienzo habla en plural, dice habíamos. Y entonces, ¿quién escribió Hechos? Hechos lo escribió Lucas. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? En este momento Lucas estaba junto con Pablo. Y vemos que junto con ellos también estaba Aristarco. ¿Y eso qué quiere decir? Pablo estaba solo, pero se les dio dos personas que el Señor permitió que hubieran dos personas que estuvieran con Él en todas estas cosas. Por eso es que es importante esos trabajadores, esos colegas del Evangelio. Cuando nosotros estamos en la iglesia, debemos saber que el Señor estableció la iglesia como una comunidad y nos dio estas personas para que pudiéramos estar juntos. Están estos colegas, estos cotrabajadores con los que vamos a llevar esta vida de fe. Porque nosotros no podemos establecer el reino de Dios solos, nosotros no podemos hacer las cosas solos, sino que el Señor nos llevó para que, por el principio de WIT, para que hagamos las cosas juntos y juntos con el Señor. De manera que en esa época, cuando después de que Pablo se montó en el barco se dirigía hacia Mira, hacia el puerto de Mira. Y cuando estaban allá era un barco de carga que se dirigía hacia Alejandría y tenía carga de grano. En total, habían 276 personas que habían montado este mismo barco. Ese era el año 59, alrededor de octubre del año 59. Y era una época, en esa época estaba cambiando la estación, de manera que era una época muy peligrosa en temas de clima. De manera que por sentido común se podía saber que porque iba a empezar, la siguiente estación iba a ser peligroso. De manera que Pablo les dijo, miren, cuando se pase el otoño, zarpemos. ¿Por qué? Porque él les dijo, vamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos y cuando se pase el otoño salgamos. Pero nadie escuchó lo que Pablo dijo, sino que escucharon lo que dijo el dueño del barco y el capitán y simplemente zarparon. Y entonces cuando ellos empezaron, al comienzo había un viento a favor, de manera que ellos decían, hicimos bien, yendo hacia Buenos Puertos. Y cuando estaban, sin embargo, después de que habían podido avanzar mucho, antes de que pudieran avanzar mucho, empezó este huracán de Euroclidón. Y este Euroclidón viene de la palabra áculo, y lo que esto significa es un viento que viene del este. Del este y del oeste, de manera que no se puede controlar la dirección en la que van. Es una tormenta que empuja y empuja. Si nosotros vemos en el versículo 14 y 19, la palabra dice que ellos hicieron de todo para poder sobrevivir y poder sobrepasar este huracán. Y para que el barco fuera más débil, también botaron todo la carga que llevaba el barco. También lo tiraron al agua.
Sin embargo, no, la situación no mejoró en lo más mínimo. 14일 동안 큰 풍랑 그대로 De manera que por 14 días ellos pasaron ese mismo huracán sin poder ver al frente, sin poder ver nada, ni luz, ni nada, sino una noche absoluta. Imagínense estar alrededor de 2 semanas en una tormenta que parece que todo el tiempo fuera de noche. 두려워 패닉 상태에 빠져 있는 276명의 사람들에게 바울이 당당하게 외칩니다. Pero en este momento de oscuridad y de temor, Pablo habla a estas 276 personas y les dice: ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Lo dice en el versículo 22. Les dice: tengan buen ánimo. Significa disfruten. 기분 가져라. Dice: tengan un buen estado de ánimo. Esto es lo que esto significa. Es como si un doctor le dijera a un paciente terminal que es exactamente lo mismo. Era una situación en oscuridad donde habían dado toda su carga, habían dejado todo. De manera que sea una persona extraña de poder decir eso en ese momento. Sin embargo, ¿cuál es la razón para que Pablo dijera esto? Están a punto de morir, pero él dice: tengan ánimo. ¿Y cuál es la razón? 하나님과의 뭐요? Él tenía una comunicación espiritual con Dios. 하나님과 영적 소통. Él tenía esta comunicación espiritual con el Dios. Vamos a ver el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 그러셨다 하였으니 하나님의 사자를 통해서 이 사도 Por medio del 바울은 ángel de Dios, 사실 Pablo ya 바울은 había 주님 recibido 때문에 este 얼마나 두려움이 mensaje de parte del Señor. Y 하나님과 소통을 통해서 하나님의 obviamente 메시지가 Pablo era un ser humano, de manera que el temor podía venir. Sin embargo, porque él se mantenía en esta comunicación espiritual continua con Dios, él podía referirse a la palabra y tener esta torre de la fe absoluta establecida en su vida, superando cualquier entorno en el que se encontraba. Y yo espero que ustedes oren y que establezcan esta torre absoluta de fe en sus vidas. 파도 속에서 신나게 파도를 타는 사람처럼 Él, en medio de esta tormenta, como si estuviera surfeando, él decía: Dios dijo que nos iba a salvar. 하나님이 Tengan buen ánimo porque yo confío en Él. Vamos a ver en el versículo 25. Él les enfatiza nuevamente a ellos y les dice: tened buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. 환경은 아무 변화도 없는데 No había ningún cambio en los entornos. 그야말로 이 배가 막 요동을 치고 있는 상황인데 Era una situación en la que seguía el huracán golpeando, pero Él les dice: tengan ánimo, yo confío en Dios. 얼마나 확신에 찬 ¿Cuánta seguridad tenía que tener Él para decir esto? Era una confesión donde realmente él tenía una seguridad, tenía la fe para poder decir esto sin que las circunstancias cambiaran. Y hay momentos en los que se acercan nuestras vidas estas tormentas como Euroclidón. Y nosotros tenemos que tener esta fe de Pablo y tener esta torre absoluta de Pablo establecida en nuestra vida, y por medio de la fe y de la oración sobrepasar todas estas palabras, todas estas circunstancias. Tenemos que tener una vida donde superemos las otras cosas y dependamos en la fe absolutamente de la palabra. En Juan 16:33, Pablo les dice esto. En Juan 16:33, Jesús les dice esto a sus discípulos antes de ir a la cruz y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dice, Jesús está hablando de las circunstancias, dicen: confíen, yo he vencido al mundo. 유라굴로 강풍입니다. 경제적 강풍입니다. 사업이 와랑창 다 무너졌습니다. 감당 못할 강풍입니다. Él estaba en medio de una circunstancia en donde en forma humana no había forma. 원치 않은 이혼이 가정이 깨어져 버립니다. Podemos estar en circunstancias donde tenemos problemas en nuestra familia, problemas donde se han muerto personas cercanas, muchos problemas, y todo esto es como este huracán Euroclidón, donde parece que todo está terminado, las familias divididas. Sin embargo,
mantengan la fortaleza porque Jesús ha vencido al mundo y ese Jesús que ha vencido el mundo está ahora con ustedes 24 horas. Y esto es lo que nosotros llamamos con Emmanuel, unidad. Esta es la bendición de el disfrutar, estar con el Señor todo el tiempo. Y yo espero que ustedes realmente en su vida disfruten esto realmente. Ustedes no tienen por qué tener temor, preocupación. No hay razón para mantener esto en sus vidas. Y yo espero que todos ustedes se vuelvan estos discípulos absolutos de Jesús que brillan esa luz, en esa luz de Cristo en cualquier entorno. Segundo punto, horarios para reconfirmar la misión. Pablo sabía que él aún no había terminado la misión que le había dado el Señor. Vamos a ver el versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Señor le dijo, es necesario que comparezcas ante el César. Hoy también la alabanza se parecía, era la misma a este versículo de hoy. Tienes que ir a comparecer ante el César, tienes que ir ante el César. Pero si él muere, ¿cómo va a comparecer ante el César? Es porque él va a vivir y porque él tiene que comparecer al César. Él sabe que hasta ese momento él igual va a tener siguiendo vida. De manera que nosotros vemos en Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto se lo dijo al Señor cuando él compadeció frente al Sanedrín. ¿Por qué? Porque en ese momento no era el tiempo. Dios le está diciendo, mira, no es el momento de que tú mueras, tú tienes que ir a Roma. Y entonces, ¿qué está pasando en medio de este huracán? Euroclidón, que el Señor le está permitiendo a Pablo confirmar nuevamente la misión que él tiene con él. Por eso, nosotros en cualquier situación desastrosa o peligrosa, nosotros podemos confirmar otra vez que Dios tiene una. Yo les dije la vez pasada esta palabra en coreano que es Sengchukmyeong. Y esto lo que significa es que si estamos vivos, hay una razón, hay un propósito. Lo que significa es que hay un propósito. Y nosotros tenemos que saber que la vida del hombre está en las manos de Dios. Y Dios es quien obra. Y ahorita cuando se peleó 저분들도 하나님 있는 분이에요. 우리가 얼마나 저분들보다 하나님께 가까이 가느냐가 이게 중요한 것이다. 다 하나님 다 자녀들인데 누구를 하나님께 차별합니까? nosotros debemos saber que nosotros todos somos hijos de Dios. 하나님 앞에 누가 더 가까이 붙느냐에 따라 승부가 갈리게 돼 있어요. 아멘. 이분들이 지금 예배드릴 시간도 없어요. 계속 카톡이 오고 계속 문자 오고 막 정신 못 차립니다. 그리고 앉아 계시고 대단한 의원들이요. Hay personas que, aunque vienen a la iglesia, escuchan la palabra y están todo el tiempo chateando, haciendo otras cosas. Y es sorprendente. Y pero hoy, por ejemplo, la oración principal la hizo el anciano que está en Yoido. Y sabemos que no hay diferenciación para los que están en Dios. Y la razón y lo importante, lo que nosotros tenemos que saber, hay personas que mueren antes, hay personas que van a la guerra y son cristianos y creen en Dios y mueren, pero lo que nosotros tenemos que saber es que mientras nosotros vivamos, ya sea temprano o sea tarde, muramos temprano o tarde, el tiempo en el que nosotros estemos viviendo, tenemos un propósito. 그러니까 지금까지 기도 방송 상급 안 받겠어요. 이 귀한 기도 방송 극동 방송 기도 다시 기도 방송이 좀 이상했습니다만은 지금 와서 처음에 안 그랬어.
Hay muchos lugares donde hacen oración continua. 그 기념비잖아요. 역대 대통령들 거의 다 재판 다 받았잖아요. 이렇게 했는데 이승만 대통령은 고국에서 Cuando se dividió la península en esa guerra, 그걸 왜 자꾸 하려 하는지 모르겠어. el primer presidente de Corea hablaba de... 7절 위에 보면 바울이 선포한 대로 파선됐습니다. 그리고 O sea, nosotros, nuestra vida está delante de Dios más. 군인들이 Y no hay, Dios no hace diferenciación ni tiene excepciones. Lo que nosotros tenemos que saber es que el momento, el tiempo durante nosotros estemos vivos, hay un propósito. Y si estamos vivos en este momento es porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. 근데 놀랍지요. 백부장이 요즘은 중대장입니다. 백부장이 바울을 구원하기 위해서 이들을 의견을 막아버리고 다른 방법으로 찾아 이 섬에 Y había un momento en que 단순한 것 같지만요, 누가가 이렇게 상세하게 옆에서 보면서 이 기록한 것은요, 이 이유가 뭐냐? 생정명이에요. 우리는 삶이 있어서 죽을 수가 없는 거예요. 아프리카 선교의 아버지로 보이는 데이비드 리빙스턴 이 선교사님에게 종종 아프리카 선교하니까 자신의 안부를 그렇게 걱정하면서 묻는 사람들이 있었어요. 이렇게 말했어요. 나는 había un momento en que los militares podían escaparse nadando. Entonces ellos dijeron, pensaron matar a los que estaban convictos para poder escapar, pero el dueño del barco en ese momento no permitió que mataran a Pablo, que los mataran, sino que se buscó la forma de poder llegar a una isla. Y esto puede pasar algo sencillo, esto puede pasar que no es gran cosa, pero cuando lo que se está enfatizando acá es que mientras esa expresión de 생명명, que significa que mientras se esté vivo, hay una misión. Es porque hay una misión. Muestra que cuando está esta misión, cuando estamos vivos, a causa de la misión, hay momentos en los que Dios trae vientos a favor, cosas a favor a fin de ese propósito. Por eso nosotros cuando en nuestras vidas se acerquen estos huracanes, nosotros tenemos que dejar de lado todo lo que Génesis 3, 6, 11 y levantarnos con denuedo a vivir en solo Cristo, solo reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros levantamos esta torre de los tres solos en nuestra vida, se establece en nuestra vida esa torre absoluta de fe. Que yo bendigo a todos los creyentes, a todos los remanentes, para que también por medio de los grupos de tres se establezcan estas torres. También las personas que están ahorita, que tienen los países asignados, oren por esos países. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo esto y ustedes saben cuánto se goza Dios en esto. La verdad es que cuando yo veo estas naciones, los países, hay muchos países que yo he visto por primera vez, son nombres que nunca antes había escuchado, pero no importa, yo oro por ellos. Puede que yo ni siquiera pueda ir a esos países, pero no importa, porque Dios es quien va a obrar. Tenemos que orar por esas naciones. Y yo espero que todos ustedes reciban esta respuesta. Conclusión. Hay un poema que se llama Yo Florezco. 꽃피고 나도 꽃피면 결국 풀밭이 온통 꽃밭이 되는 것 아니겠느냐. 나 하나 물들어 산이 달라지겠냐고 말하지 말아라. 내가 물들고 너도 물들면 결국 온 산이 활발 타오르는 것 아니겠느냐. Dice que no importa cuántas personas 로마 이루어진 것입니다. 이게 한 사람이 꽃피어. 로마 16장의 인물들이 꽃피어가지고 바울과 함께 유럽 전역 복음으로 물들어 버렸다. 그 영적인 파급 효과가 우리에게까지 임했다는 사실입니다. Este poema dice que no digan que
la hierba no florece también, porque la hierba puede volverse todo un campo de flores. Entonces, y dice, no digas que no puedo cambiar mi color, porque toda una montaña puede también quemarse, puede cambiarse. Entonces, ¿qué pasa? No importa la circunstancia en la que estemos, eso se puede convertir, puede florecer de manera que sea un testimonio para el Evangelio. Y esto fue lo que pasó con la vida de Pablo, y ustedes tienen que saber que ustedes tienen una influencia muy fuerte en cada uno de esos lugares, y puede, cualquier campo que parece hierba puede convertirse en un campo de flores. Y yo espero que cada lugar donde ustedes vayan, compartan esos lugares de hierba en campos de flores. Vamos a orar. Señor, gracias por cada uno de estos creyentes. Oramos para que todos estos creyentes que tienen esta torre puedan tener esta torre absoluta establecida en sus vidas, que tengan en medio de las tormentas, tener momentos de confirmar nuevamente la palabra y el propósito que tienen sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.